Hola, bienvenidos. En este apartado vamos a estudiar las derivadas de orden superior o derivadas sucesivas de una función. Es muy importante tomar en cuenta que para un buen desempeño en este tema se debe tener un buen dominio de temas como derivadas de funciones elementales, derivadas por fórmulas básicas y de la regla de la cadena. La derivada de orden superior se conoce como la segunda, tercera, etc. derivada de una función, es decir, si f de x es una función y existe su primera derivada, llamada f' de x, entonces las derivadas de orden superior son las derivadas sucesivas de f de x. La definición formal de las derivadas de orden superior apunta a lo siguiente. Sea f una función para la cual existe su primera derivada f', sea también h perteneciente al conjunto de los números reales, con la condición de que h debe ser diferente de cero. Si existe la segunda derivada de f, con la propiedad de que esta segunda derivada es igual al límite cuando h tiende a cero, de f' de x más h menos f' de x, todo sobre h, entonces la segunda derivada, léase f segunda, se llama la segunda derivada de f con respecto a x. Por lo tanto, esta segunda derivada va a ser igual a la derivada con respecto a x de la derivada de la función con respecto a x. Si se continúa con este proceso inductivo, se define la enésima derivada de f como la enésima derivada de f con respecto a x va a ser igual a la derivada con respecto a x de la n-1 derivada de f con respecto a x. Por lo tanto, se dice que una función es n veces derivable en a si sus n-1 primeras derivadas existen en un intervalo abierto que contenga a a. Existen diferentes nomenclaturas para denotar las derivadas de orden superior de una función, tal como se puede ver en las tres columnas correspondientes a cada una de las derivadas. Por ejemplo, en la primera derivada vemos que se puede describir como y' o f' de x, o también dy sobre dx, que significa la derivada de y con respecto a x. Es importante aclarar que a partir de la tercera derivada la notación que se utiliza se escribe utilizando un superíndice con el número que indica el orden de la derivada entre paréntesis, tal como se escribe en la enésima derivada. A continuación se realizarán algunos ejemplos para determinar el comportamiento que tiene el resultado de aplicar derivadas de orden superior a una función. En este primer ejemplo, la función a derivar es un polinomio de grado 4. Cuando se derivan polinomios es importante tomar en cuenta dos aspectos. El primero es que para obtener la derivada se debe aplicar la derivada de una potencia a cada uno de los términos del polinomio. Y el segundo es que cuando se derivan polinomios en forma sucesiva, el resultado llega a ser cero. Por ejemplo, en la primera derivada vemos que el resultado es un polinomio de grado 3. En la tercera derivada, por ejemplo, el resultado es un polinomio de grado 1. Y entonces ya la quinta derivada es igual a 0. Esto quiere decir que si el polinomio es de grado n, entonces la n más 1 derivada da como resultado 0. Existen funciones que al derivarlas sucesivamente el resultado es la misma función. Por ejemplo, la derivada de la función e a la x es igual a e a la x. Entonces, derivando sucesivamente se va a obtener el mismo resultado. Esto quiere decir que la enésima derivada de esta función es igual a e a la x, a menos de que el exponente x esté acompañado por algún coeficiente. Existen funciones para las que se puede deducir la forma de su enésima derivada. Tal es el caso de las funciones de la forma e elevada a la ax. En este caso la función a derivar es e elevada a la 2x. Entonces, para derivar esta función tenemos que la derivada de e a la x es la misma función, pero aplicando la regla de la cadena aparece ya, por ejemplo, en la primera derivada un 2 que multiplica a esta expresión. Derivando en forma sucesiva podemos observar que siempre hay un 2 que
que es el 2 del exponente de la función que va a multiplicar el resultado de la derivada anterior. Por eso entonces la forma de la enésima derivada es 2 elevado a la n por e a la 2x. Y en forma general, si la función es e elevada a la ax, entonces su enésima derivada sería a elevada a la n por e elevada a la ax. Existen funciones que al derivarlas sucesivamente, su resultado se hace cada vez más extenso. En este caso, la función a derivar es x a la 5 sen de x. Entonces, para obtener su derivada, se debe aplicar la derivada de un producto, teniendo así entonces que la primera derivada sería igual a la derivada de la primera función, que sería 5x a la 4, por la segunda función sin derivar, que es sen de x. Este resultado más la primera función sin derivar, que es x a la 5, por la segunda función derivada, que sería cos de x, que es la derivada de sen de x. Entonces, para la segunda derivada, vemos que tendríamos que aplicar la derivada de un producto dos veces, obteniendo 20x a la 3 sen de x, más 5x a la 4 cos de x, más 5x a la 4 cos de x, menos x a la 5 sen de x. Entonces se puede notar que si se quiere obtener una tercera derivada, tendríamos que aplicar el mismo procedimiento, o sea, la derivada de un producto 4 veces. Las derivadas de orden superior son muy importantes, pues tienen múltiples aplicaciones. En este caso mencionaremos algunas. Por ejemplo, permiten calcular la velocidad de aceleración en problemas donde la ecuación de la distancia esté bien definida. También permiten determinar máximos y mínimos de una función y puntos de inflexión. Además, permiten determinar la concavidad de una función. Y para los polinomios de Taylor, precisamente estos están definidos por medio de derivadas sucesivas.